Acá les tengo que pedir un gran favor. Porque yo voy a presentar a 3 personas. Hay 2 que ya han salido. Leti Tonetti, fuerte el aplauso para ella, de INTI. Vamos a estar hablando de huella de carbono. Juan Martín Lemos, consultor privado, fuerte el aplauso para Juan, que Juan también ya tiene varias de estas. Pero Raquel es la primera vez que se va a presentar ante el público. Para Raquel, para. Necesito que ustedes... y le damos ese ánimo que le tenemos que dar. ¿Les parece? Sí. ¿Cómo que no pasa nada? Señoras, señores, Raquel Cabañaro de INTI, ingeniera ambiental. Fuerte el aplauso para ella. Así como la ven, tienen 27 años, ¿cierto? Tiene cara de menos. Yo le digo, ¿qué edad tienes? 19, 20. No, yo tengo 27 ya. Y a Leticia, que fue la que la llevó a INTI, le dijeron, che, pero no, le pidieron documentos, le piden documentos en los boliches. Estuvimos hablando un rato largo hoy. ¿Y ella va a ser la que va a empezar o no? ¿O Juan? No sé, porque ya lo programamos, pero ya se nos fue... Yo soy turco, me olvido de todo. Yo era la última. Ah, es verdad. Bueno, Juan, ¿cómo estás? Turco. ¿Todo bien? Buenas. No sé, ¿quiere arrancar preguntando o arranca hablando? No, arrancá, porque uno dice, bueno, huella de carbono, mediciones y todo eso. ¿Y todo eso qué es todo eso? Bueno, mi nombre es Juan Martín Lemos. Como dijo, soy consultor privado y soy ingeniero ambiental. Yo le voy a hablar un poco de la huella de carbono en líneas generales, en qué consiste. La huella de carbono básicamente es una herramienta que sirve para medir el impacto respecto al cambio climático, ya sea de una persona, un producto o una organización, que puede ser una empresa. ¿Cómo se mide este impacto del cambio climático? Se contabilizan los gases de efecto invernadero. Estos gases, capaz algunos saben, algunos no, pero son 6, según el protocolo de Kioto. El óxido nitroso, el dióxido de carbono, el metano y bueno, otros 3 gases más que se llaman perfluorocarbonos, hidrofluorocarbonos y hexafluoruro de azufre, que bueno, esos son como muy técnicos. Pero el más conocido de todos es el dióxido de carbono, que es el que más se emite hoy en día con las actividades. Dióxido de carbono lo que tiene muchas heladeras, ¿no? ¿Cómo? Dióxido de carbono tiene las heladeras o eso estoy muy... No. ¿El qué? No, el hexafluoruro de Liberan. azufre... Fluorocluorocarbonados son esos. El Claro. hexafluoruro de azufre estaba Sí. en los gases, está en los gases refrigerantes. Claro. Ahí está. Secundario. Eso fue... ¿Y cómo es esto? Porque, che, hay carreras ahora de trote que también están midiendo huella de carbono, carreras sustentables. ¿Y acá cómo lo vemos? Carreras de trote. Sí. Claro, porque ahora como el tema huella de carbono como está muy en auge, empezó a implementarse en industria, organizaciones, y ahora como está empezando a implementarse en eventos. Qué sé yo, un evento y se mide el catering, se mide el consumo eléctrico, se mide el consumo de papel. También estamos llamando mucho para medir en festivales. En los festivales de música electrónica también se está midiendo mucho la huella de carbono y ahora el Cosquín Rock empezó a medir este año, en el 2022, también su huella de carbono. Lo traen mucho del exterior, por ejemplo, los festivales grandes como el Coachella, el Festival del Río, el qué sé yo, Lollapalooza o alguna cosa así, empezaron con esta modalidad de medir su huella de carbono y demostrarse que son sustentables en la organización de su evento. Entonces, bueno, ahora acá en Argentina también lo empezamos a hacer. Y lo empezamos a hacer, pero ¿qué es? ¿Qué se hace? Con eso, porque uno dice, bueno, medimos. ¿Qué se mide ahí en ese proceso? Y por ejemplo, voy a hablar del Cosquín Rock, por ejemplo. Tomamos el Cosquín Rock y bueno, ¿qué medimos en la huella de carbono? Ubicamos todas las fuentes donde hay combustión de combustibles fósiles, que son los que emiten estos gases. Y ahí tenemos, por ejemplo, el transporte de los asistentes, el transporte de los artistas, el transporte de la gente, los consumos de los grupos de electrógeno, los consumos de leña, los consumos de materiales. También se mide el impacto que genera dentro del suelo, porque ahí es como que vos estás también como que estás arruinando el suelo y bueno, eso genera un impacto en la huella de carbono. Viene por ahí. Pues yo este año, claro, el IPCBA es auspiciante también del Cosquín Rock y estuvimos ahí. Cuando llegabas te hacía una encuesta.
¿En qué viniste? Sí. En auto. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos? Sí, ¿cuántos? Vinimos 4. No sabemos cuándo nos vamos a ir. Claro. Porque viste que después te encontrás con uno, con otro, che, van para allá. Pero, ¿tiene que ver con todo eso? Claro, tiene que ver con eso, justamente esa encuesta. Yo no trabajé en el Cosquín Rock, pero bueno, más o menos sé más o menos cómo se hizo el análisis. Y sé que se daban esa encuesta para ver de dónde viene la gente, en qué vino, hasta cuántos días se queda, y con eso se hace una estimación de cuánto pudo haber emitido esa persona y obviamente multiplicar por toda la gente que hubo dentro del festival. ¿Y con eso qué se hace después? Sí, bueno, tenés el resultado. ¿Y? Y bueno, y ahí empezás en la parte de reducción. En la parte de festivales, por ahí tenés que trabajar un poco. La parte de transporte es muy complicada porque eso no depende tanto del festival, depende mucho más de la gente. Pero puedes trabajar un poco en los consumos eléctricos, ver si podés instalar algunos paneles fotovoltaicos para el próximo evento, ver también planes de reciclaje, ver cómo poder disminuir un poco el uso de, qué sé yo, de plástico, bueno, también el Cosquín Rock este año vi que trabajó mucho en un plan de reciclaje. O sea, todo lo que sea plástico, cartón, latas, todas esas cosas fueron a reciclaje y eso incide en la huella de carbono porque vos, al reciclar tu plástico, este plástico se recicla y no tiene que volver a producirse para volver a generarse uno nuevo. Entonces, Lo que hacemos en casa. claro, lo que ¿O no? hacemos en casa, a gran escala. Tal cual. Claro. Pero lo hacemos. Sí. Sí. 2 bolsas, plástico por allá, por acá. Claro. A mí, sí, me retan en casa las chicas porque esto vaya. Bueno. Claro, porque hoy en día bueno, no sé, los más chicos ya vienen ya con otra. Yo por lo menos cuando era chico no reciclaba, empecé a reciclar ahora recién de grande. Y los más chicos ya vienen con otras perspectivas, ya empezar a reciclar desde chiquito, ya como llega a su casa y separan el cartón, separan el papel, separan la lata y le dice, papá, tenemos que hacer esto, papá, tenemos que hacer aquello, y ya vienen con otro pensamiento. Y el bono verde, eso que los cordobeses, viste, que te dicen, ¿eso qué es lo que? ¿Qué es lo que el bono verde? Y los bonos de carbono son instrumentos financieros que se crearon básicamente para incentivar a proyectos de reducción de emisiones. Entonces vos tenés, qué sé yo, por ejemplo en el proyecto de ganadería, nosotros en el proyecto de ganadería vos tratar el estiércol de la vaca, en vez de tratarlo con una laguna anaeróbica, que así se dice, que emite tantos gases, lo reemplazás por un proyecto de biogás, que eso obviamente es una energía renovable y encima aprovechar el biogás para tu consumo. Con esos proyectos vos podés emitir bonos que bueno, pueden financiar este proyecto que vos lo estás llevando a cabo. Básicamente sirve como para incentivar a que las empresas instalen paneles fotovoltaicos, sean eficientes en sus procesos productivos, gestionen sus residuos. Pero tienen un rédito. ¿Cómo? Sí, un rédito tienen. Sí, es que esto es un proceso muy complejo acceder a estos mercados, o sea, tenés muchísimos pasos que seguir y son protocolos muy estrictos, pero una vez que vos accedes a esto, emitís estos bonos y tenés un financiamiento extra para seguir invirtiendo en proyectos de reducciones. Bien. Raquel, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Era así, ya habíamos acordado. Respiramos tranquilas y arrancamos. Bueno, aquí están. Hay que contarles qué hacemos. ¿Y qué hacemos? ¿Empiezo? Sí, claro. Bueno. Bueno, les quería hablar de análisis de ciclo de vida. Pero para empezar quisiera saber cuántos escucharon el término antes. Si tienen alguien alguna idea, levante la mano. ¿Repetí? Análisis de ciclo de vida. Nadie. Ok, bueno. Empezamos. El análisis de ciclo de vida nos permite, es una metodología de cálculo que nos permite saber los impactos que tiene un producto durante todo su ciclo de vida. O sea, puede ser un producto, un proceso, un servicio. Bueno, en el caso de INTI estamos trabajando mucho con el producto cárnico. Y algo más, en este análisis de ciclo de vida se miden impactos, porque no solamente vemos huella de carbono, sino que existen otros impactos igualmente importantes y que tienen un efecto a nivel regional, como pueden ser eutrofización o acidificación, adelgazamiento de la capa de ozono, que también hay que medirlos. Desde INTI medimos esto, hacemos análisis de ciclo de vida y los hacemos en base a unas guías que se llaman las reglas de categoría de producto, que son como instrucciones que nos explican, nos detallan cómo tenemos que hacer los análisis. ¿Hasta ahí quedó claro lo que es un análisis de ciclo de vida? Ok, genial. Bueno, estas instrucciones
las publica un organismo internacional muy importante, EPD, que tiene reconocimiento. Entonces nosotros, al usar estas guías de referencia, sabemos que las usan en otros países y al momento de comparar nuestros resultados de un impacto con otros de esta misma guía, sabemos que se puede hacer porque se calcularon de la misma forma. Bueno, dentro de estas instrucciones, dentro de las cosas que nos explican, nos definen los límites del análisis de ciclo de vida. En general se hace de la cuna a la tumba, que sería desde el campo hasta el consumidor y la disposición final de los residuos. También nos define la unidad funcional o declarada. La unidad funcional sería, para los bovinos, el kilogramo de carne sin hueso, o sea, salida ya del frigorífico y cocinada, o sea, ya la que tiene el consumidor. Y todos los estudios que se hagan con estas guías van a tener la misma unidad de referencia. O sea, cuando el resultado del estudio sería, bueno, 1 kilogramo de carne de bovino ya cocinada tiene tal emisión de huella de carbono, y todos los estudios se hacen de esta forma. Otras cosas que nos define son cómo se tiene que definir las etapas de uso, de disposición, de cocción, o sea. Y también qué impactos, porque, por ejemplo, estas reglas de categoría de producto existen para varios productos. Por ejemplo, para construcción se tienen 22 impactos, es un montón. Para el caso de la carne bovina, solo 8, dentro de los que está incluido la huella de carbono. Y bueno, ya ahora voy a entrar un poco más en los cálculos. Traten de imaginarse un esquema porque es un camino largo desde el campo hasta el consumidor. Según las reglas hay que dividirlos en 3 partes y lo voy a dividir así. Tenemos el upstream, el core y el downstream. El upstream es el campo, core el frigorífico y el downstream es todo lo que ocurre desde el frigorífico hasta el consumidor final y disposición. Dentro del campo nos interesan 2 cosas. Tenemos por un lado la gestión del estiércol y por el otro la alimentación de los animales. Las emisiones que hay dentro de la alimentación de los animales son por la producción de los alimentos, que principalmente la mayoría se hacen en el campo, así que tenemos emisiones por uso de fertilizantes, por las tareas de laboreo, se usa combustible. Y bueno, y por otro lado tenemos la misma alimentación de los animales que produce emisiones de metano por fermentación entérica. Para esta etapa, lo que nos interesa, la información que pedimos, no es nada raro, es algo que todos los productores lo saben. Durante el ciclo de vida de los animales, mientras van creciendo, tienen diferentes etapas en las que se alimentan de diferentes formas. Así que nos interesa saber el tiempo de estas etapas, el peso al inicio y al final de cada etapa del animal y también cuáles son las fracciones de alimentación diaria. Por otro lado, tenemos la gestión del estiércol, que, bueno, justamente importa la forma en la que se gestione. Nos interesa saber condiciones climáticas, las condiciones del suelo también. Estos 2 grupos constituyen alrededor del 80% de todas las emisiones del análisis de ciclo de vida completo del animal, sí, de la carne. O sea, de todo su ciclo de vida, el 80% de la mayoría de las emisiones está ahí. Por eso es tan importante la parte del campo. Ya pasando el core, son menos. Tenemos emisiones por uso de energía, de combustibles, tratamiento de efluentes. Y algo importante que pasa en esta etapa es que de 2,7 kilogramos de peso vivo que tenemos, ya sabemos por estudios que hizo antes INTI, tenemos 1 kilogramo de carne. O sea, tenemos 1,7 kilogramos de subproductos. Y acá tenemos que distribuir las emisiones entre la carne y los subproductos, porque no es que se lo lleva toda la carne, pero sí la mayor parte va, porque es la carne el fin por el que se está haciendo todo el proceso. Y bueno, terminada esta parte, nos queda el downstream. Acá se consideran, lo que importa es quién va a ser el consumidor, porque hay que trasladar la carne hasta el punto de venta, así que tenés todo consumo de combustible, toda la logística, mantener el producto en frío y disposición del packaging, la forma de cocción. Bueno, algo más que me olvidé del campo, las emisiones de los progenitores también se cuentan.
O sea, de una vaca, la vaca y el toro se venden a menor valor, pero entonces lo que se hace es distribuir las emisiones de todo el ciclo de vida de esa vaca entre sus crías y una parte le queda a ella, y lo mismo se hace con el toro, según la cantidad de vacas que haya servido. Y bueno, aparte de emisiones, pueden llegar a haber secuestro de carbono, ya cerrando, que se pueden tomar principalmente del campo, o sea, tienen que ser secuestro dentro del ciclo de vida. Entonces, en la producción de alimentos tenemos las plantas que tienen un secuestro de carbono, pero este va a depender de cómo se cultive y la calidad del cultivo. Leti, Y, bueno, ¿tenemos algo Sí. que podamos aportar, que podamos...? Ya dijeron todo. Sí. No. Bueno, Leti es la profesora, ¿no? Bueno, Raquel hace muy poquito que está trabajando en INTI y se metió, bueno, decidimos con el equipo que se meta de cabeza con este tema, con ganadería, porque bueno, es uno de los temas más difíciles de calcular, ella lo explicó muy bien, todas las etapas que se estudian del ciclo de vida de un producto, para tener 1 kilo de carne cocinado en la mesa, todo lo que hay aguas arriba, digamos, ella lo mencionó como upstream, pero sería aguas arriba para tener ese kilo ahí ese kilo o ese corte de carne ahí en la mesa cocinado. Son procesos largos que requiere el uso de mucha cantidad de insumos y de energía, y eso genera las emisiones que nosotros contabilizamos y que después decimos finalmente, bueno, 1 kilo de carne cocinado en la mesa del consumidor tiene un impacto de cuánto. Y un poco, si te parece, para redondear, qué números venimos encontrando en Argentina con los estudios que venimos haciendo INTI, también en conjunto con el INTA, ¿no? Porque el INTA es el experto en campo y el INTI el experto en industria. Entonces, en esta sociedad que formamos, podemos analizar los productos agroindustriales con el expertise de cada una de estas dos instituciones. Nosotros hemos estudiado muchos sistemas con distinto tipo de alimentación, ganadería a campo, ganadería en feedlot, y los valores que encontramos rondan alrededor de los 30 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de carne. Y yo les digo 30 kilos de dióxido de carbono. Primero, cuando decimos dióxido de carbono equivalente, hablamos de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, que son los que nombró Martín. Sobre todo en ganadería, metano y óxido nitroso también. Y esos 30, ¿son muchos, son pocos? Bueno, y también lo explicaron acá, lo explicó Raquel antes. Se pueden hacer comparaciones con estudios que estén hechos con las mismas guías, con las mismas reglas de juego que calculé yo, porque si no, cada uno calcula como quiere. Para eso existen estas guías que mencionó Raquel, las PCR, que son las guías, son las reglas de categoría de producto, y las guías del IPCC, que el IPCC es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, IPCC, que fija normativa a nivel mundial de cómo hacer estos cálculos, para que todos los hagamos iguales y podamos comparar. Bueno, Argentina con esto alrededor, estoy dando un valor promedio, porque cada sistema productivo va a tener sus diferencias, estos 30 kilos de dióxido de carbono equivalente es un valor muy competitivo respecto a la misma carne producida en otras partes del mundo. ¿Y por qué? Principalmente por la dieta con la cual se alimentan nuestros animales, que son granos o pasturas implantadas, y también pasto natural, que el pasto natural es el mejor caso porque no lleva ningún insumo, es el pasto que está ahí. Cuando hablamos de pasturas implantadas y cultivos, hablamos del uso de insumos agroquímicos y fertilizantes, y también combustibles para las labores. Pero sobre todo agroquímicos y fertilizantes que tienen un impacto ambiental. Pero las cantidades que se usan en nuestro país son relativamente bajas en comparación con otras producciones, con las mismas producciones en otras partes del mundo. También tenemos muy buenos rendimientos, a pesar de usar relativamente poca cantidad de insumos. ¿Por qué? Porque el suelo y el clima ayudan. Y también en nuestro país se hace poco riego, que hacer riego generaría mayor rendimiento, pero también tiene un impacto poner esa agua, disponer esa agua, ese riego en los campos. Acá se hace muy poco y eso también hace que tengamos una huella menor en comparación con el mismo maíz, la misma soja o las mismas pasturas implantadas que se hacen en otras partes del mundo. Es decir, nos ayuda el suelo, el clima que tenemos. Y no solo, y termino, Pedro, no solo lo hemos observado con carne bovina, también estudiamos la carne de pollo, por ejemplo, y la carne de pollo tiene un impacto que ronda
el 1,5 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de carne. Es menor que la carne de bovina, pero no son comparables, son dos carnes muy distintas, los ciclos productivos son muy distintos. Pero también encontramos menores impactos en lo que es ya lo que serían los cultivos, ¿no? Cuando estudiamos el maíz, repito, cuando estudiamos el maní, cuando estudiamos el trigo y los productos derivados, como puede ser harina, como puede ser una pasta. Y bueno, un poco eso era el comentario que yo quería hacer, o el agregado a las cuestiones metodológicas que mencionaron Martín y Raquel, respecto al desempeño que tenemos, que es muy bueno. La verdad que somos muy optimistas en seguir estudiando las cadenas agroalimentarias de nuestro país. En particular, el IPCBA tiene firmado un convenio con el INTA y con el INTI para estudiar la carne bovina de 25 frigoríficos exportadores de nuestro país, cada frigorífico con 3 campos o proveedores de hacienda, así que es un proyecto muy ambicioso, muy grande, que estamos llevando a cabo, y la verdad que muy agradecidos al IPCBA por confiar en nosotros, y también es para reconocer que un instituto como el IPCBA se ponga, digamos, los pantalones y diga, bueno, yo quiero saber cuál es el impacto de mi producto, porque para después empezar a reducir, compensar el tema de los bonos y todo lo que se comentó, lo primero es el diagnóstico. Antes de atacar cualquier enfermedad, yo tengo que saber qué diagnóstico tengo, qué enfermedad tengo. Entonces, bueno, felicitar al IPCBA por estar dando este primer paso. Nosotros estamos muy agradecidos que haya confiado de nuevo en el INTA y el INTI, y bueno, en ese camino estamos juntos. ¿Preguntas? Allá. Ya. Sí. Pará. No la hagan parar. ¿Vieron lo que son? No, nadie pregunta. Ahora, uno que levanta la mano, los que están dice, ahora parate. No. Envidioso. No, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería hacer una pregunta. No. De pie. Bueno, básicamente quería saber si el pedido, por ejemplo, para hacer la medición en el caso de la huella de carbono es opcional, hay una ley, o por qué lo pide la empresa, y si quiere la pide y si no quiere no la pide. Básicamente eso es mi duda, digamos. Si es necesario hacerlo, obviamente, para medir todo el impacto ambiental, pero quizá la empresa no lo quiera hacer porque sabe que está en falta, por eso quería saber si hay una ley, si es obligación o si lo puede solicitar o no. Claro. No, yo te hablo particularmente de las industrias. Y las industrias, hoy acá en Argentina no es obligatorio hacerlo, no hay una normativa ni una legislación que lo hace, por lo tanto es voluntario hacerlo. Y generalmente la empresa lo hacen porque quieren medir su impacto respecto, como te dije, como había dicho antes, su impacto respecto al cambio climático. Entonces quieren saber cómo estamos parados, cómo estamos consumiendo, cómo estamos produciendo, estamos siendo eficientes y estamos siendo sustentables a la vez. Entonces quieren medir ese impacto y ahí, a partir de ahí, empezar a trabajar en su huella. Lo hacen de una manera voluntaria y también por una cuestión de mercado, porque en Estados Unidos, en Europa y Australia, por ahí está como esto más avanzado, el tema de la huella de carbono. Entonces, porque las empresas empiezan ya a competir entre sí mismas teniendo en cuenta la sustentabilidad. Entonces viene una empresa y dice, mirá, yo estoy instalando paneles fotovoltaicos, yo estoy haciendo economía circular, yo estoy, yo estoy financiando proyectos de forestación. ¿Qué estás haciendo vos? Y bueno, y vos también tenés que empezar a trabajar en estas cosas para no quedarte atrás dentro de la competencia. Más que nada, no sé si... ¿Quedó claro? Si respondes. ¿Alguna pregunta más? Gracias, Juan. Gracias, Raquel. Muy bien. Gracias, Leti. Fuerte el aplauso para los chicos.